Hola, buenas tardes. Bueno, en este video grabaremos cómo se corre un análisis factorial exploratorio a un ejemplo en particular. Este ejemplo tiene que ver con nuestra situación problema de la atractividad del centro comercial. Para ello voy a proyectar el formato del planteamiento, donde hacemos el análisis de las variables en las que vamos a correr nuestro análisis factorial exploratorio y establecemos las características. Veamos. En este formato, vaciaremos entonces la información que nos va a ayudar a entender mejor qué estamos haciendo. Bien, entonces, primero, el nombre de la situación problema que estamos resolviendo es la situación problema de la atractividad de un centro comercial llamada ATRAC. El objetivo del análisis de datos que vamos a realizar es el objetivo de un análisis factorial exploratorio, que es resumir la información contenida en los ítems de la escala de atractividad de un centro comercial ATRAC e identificar las dimensiones latentes en las respuestas que dieron los consumidores mexicanos. Como lo mencioné previamente, la técnica que vamos a utilizar es el análisis factorial exploratorio y por sus siglas lo llamamos AFE. El tipo de técnica a utilizar es una técnica multivariante, pero de corte estructural. Este tipo de técnica es la que busca resumir información más allá que las funcionales sirven para construir modelos matemáticos o funciones que pronostican comportamientos de ciertas variables dependientes. Por ello, en las variables involucradas dependientes, decimos que aquí no hay variables dependientes porque una técnica de tipo estructural solo contiene variables interdependientes. En el caso de las variables independientes, tampoco va a haber variables involucradas, por lo mismo, porque en una técnica de tipo estructural no hay ni variables dependientes ni variables independientes, solo interdependientes y que también son conocidas como intercorrelacionadas. Como repito, el AFE es una técnica de tipo multivariante y estructural, entonces tendremos solo variables interdependientes o intercorrelacionadas. Estas serán los 12 ítems con los que se formó la escala ATRAC, que es iluminación general, decoración general, facilidad para circular, variedad de marcas, diversidad de tipo de negocios, amabilidad del personal, cantidad de personal disponible, eventos promocionales, organización de eventos especiales y programas de lealtad. Queremos saber cuántas dimensiones identifica o siente el consumidor mexicano. En este sentido, las preguntas que se hicieron, estas de A1 a 12, en la encuesta estaban medidas con una escala de intervalo métrica directa. ¿Por qué? Pues porque el mayor valor corresponde a la mejor evaluación. Aquí los podemos ver. Los valores es una escala de Likert de calificación. Se pide que califiquen de muy mal a muy bien, siendo el 1 la peor calificación, muy mal, y 5 la mejor calificación, muy bien. Por eso decimos que es una escala directa. Cabe mencionar también que esta escala directa es una escala no forzada porque tiene un punto medio. Si una persona quiere contestar o evaluar que la organización es regular, pues puede quedarse en el punto medio. Se dice que una escala es forzada cuando no existe punto medio en la escala y las personas se ven forzadas a tomar una decisión un tanto dicotómica, orientándose más hacia el lado positivo o hacia el lado negativo de la escala. También se dice que esta escala es balanceada porque se encuentran tanto dos opciones para poner que está mal o dos opciones para poner que está bien, con una intensidad de muy bien o bien, muy mal o mal. Tener una escala no forzada es correcto, es válido, pero tener una escala no balanceada, eso sí sería un error, porque entonces estaríamos sesgando si tuviéramos, por ejemplo, 3 opciones a favor y solamente 2 en contra. Muy bien. Una vez que ya tenemos identificadas las variables con las que vamos a hacer nuestro análisis factorial exploratorio,
vamos a ir a este archivo, a SPSS, a revisar cómo están capturados los datos en nuestro archivo. El archivo con el que estaremos trabajando se llama SP, de situación problema, ATRAC, que es el resumen de la escala de atractividad, y el TR2 nos indica que sobre este archivo ya se hizo algún trabajo de recodificación o de revisión de datos perdidos, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer para correr nuestro análisis factorial exploratorio es revisar cuántos datos tenemos de las variables con las que vamos a trabajar y asegurarnos de que no hay datos erróneos o mal capturados. Entonces voy a correr un análisis de frecuencia en analizar estadísticos descriptivos frecuencias. Esto es lo que yo llamo el paso -1 de cualquier análisis de datos. Primero revisar qué tienen nuestras variables ahí adentro. Entonces, en este caso sabemos que la track son las variables A1 a A12, que son las que definimos en nuestro planteamiento, y las seleccionamos y las pasamos para el área de los estadísticos descriptivos, que son las frecuencias. Al darle OK, nos va a mostrar tabla por tabla cuántos valores y cuántas personas contestaron. En este caso, lo importante es revisar que aquí donde dice los valores muy mal a muy bien, pues no haya algún dato raro como un 3, como un 33, un 99 o cosas así. En este ejemplo vemos que hay 1033 personas que respondieron y los valores van de muy mal a muy bien, que era lo que esperábamos. Esta es la variable A1, iluminación general, y no tiene datos perdidos. Decoración general, 1033, tampoco tiene datos perdidos. Y así, de una por una, vamos dándonos cuenta que en realidad en este archivo de datos hay 1033 personas que respondieron y no tenemos datos perdidos. Ojo, tener datos perdidos no pasaría nada. Podríamos tener 5 datos perdidos, 100 datos perdidos. Lo que sí sería un problema es que en esta escala, repito, tuviéramos un 13, un 98, un error de captura, que eso sí podría afectar nuestros resultados. ¿De acuerdo? Una vez revisados que los datos que tenemos aquí son válidos, corresponden al rango de valores que esperamos, entonces ya podemos correr nuestro análisis factorial exploratorio. Para ello, nos iremos a la parte de analizar. Este es el menú principal de los análisis en el SPSS y se puede acceder a ellos a través de la hoja de resultados. Esto que estamos viendo aquí es la hoja de resultados, en inglés llamada output. Y por otro lado, este es el archivo de datos. SPSS maneja 3 tipos de archivos: el archivo de datos, el archivo de resultados y el archivo de sintaxis, que más adelante les mostraré. Entonces, en el archivo de resultados nos va a ir arrojando todas las tablas que sean el resultado de un análisis que hemos solicitado. Por ejemplo, ahorita solo llevamos solicitadas las tablas de frecuencias. Si yo quisiera guardar un journal de lo que fui haciendo a mis datos, puedo, por ejemplo, guardar una sintaxis. ¿De qué manera? Bueno, en este caso, como ya corrí las tablas de frecuencias, voy a guardar la sintaxis de las frecuencias. Le voy a dar aquí en analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, como si lo fuera a volver a correr. Sin embargo, en lugar de darle OK, si le doy OK, va a volver a sacarme las 10 tablas, perdón, 12. Ahora le voy a dar Paste. En el momento en que le doy Paste, me abre un nuevo archivo, que es el archivo tipo sintaxis. ¿De acuerdo? En este archivo ustedes van a encontrar el código que programa al SPSS para calcular las frecuencias. Esto es lo que conocemos como la sintaxis y que al ser guardada puede ayudarnos para volver a ejecutar las mismas análisis que habíamos hecho previamente. Me voy a regresar entonces a mi archivo de datos a correr el análisis factorial exploratorio. Entonces, le digo, analizar, reducción de dimensión factor. Cabe mencionar que en SPSS el menú principal de análisis está clasificado hasta cierto punto como por el objetivo de la técnica que vamos a utilizar. Como mencionamos previamente, el análisis factorial exploratorio es una técnica que ayuda a reducir la dimensión de las variables e encontrar las dimensiones latentes, de tal forma que
El análisis factorial lo vamos a encontrar en la opción de reducción de dimensión. Una vez que le damos aquí a factor, nos va a preguntar cuáles son las variables a las cuales quieres reducir la dimensión. Y entonces del lado izquierdo vamos a buscar nuestras variables de la atractividad, que son de la A1 a la A12. Y las pasamos. Utilizando el Shift podemos seleccionar todo el grupo. Aquí hay que asegurarnos que nos quedaron únicamente de la A1 a la A12, porque si no, podemos correr el riesgo de estar metiendo alguna variable que nada tenga que ver con la atractividad y pueda acercarnos los resultados. Vamos a comenzar entrando a cada uno de estos botones. En los botones descriptivos vamos a pedir los estadísticos univariados, la solución inicial, los coeficientes y el KMO. Más adelante, cuando hagamos el análisis de los resultados, explicaremos a detalle cada cosa que nos da. En particular, por ejemplo, los descriptivos univariados, bueno, pues nos van a dar valores como la media, la desviación estándar y el número de datos de las variables que acabamos de poner aquí en este análisis. Los coeficientes, como pueden ver aquí, nos van a dar la matriz de correlaciones, porque recordemos que el análisis factorial exploratorio reduce la dimensión basándose en la multicolinearidad entre sus variables. Es decir, se espera de antemano que unos ítems tengan relación con otros y que entre ellos formen una dimensión. El KMO es una de las medidas que nos dicen qué tanta multicolinearidad existe y si el análisis que vamos a hacer tiene forma de resumir la información o las variables tienen tan poca correlación entre ellos que no permiten un resumen de la información y de la dimensión del conjunto de variables. Ahora entraremos al botón de extracción. En la extracción vamos a utilizar la opción de componentes principales. Vamos a pedirle también que utilice el criterio de extracción llamado raíz latente. El criterio de la raíz latente establece que para que un factor forme parte de la solución factorial, se espera que la varianza que explique tenga un autovalor mayor a 1. Esto es, espera que tenga una varianza mayor a la que una variable, al ser introducida al sistema de LAFE, como proporciona un 1 de varianza, bueno, pues que un factor que se supone que resume a varias variables juntos, explique más de un 1 de varianza. En el número de iteraciones, vamos a darle la oportunidad al método que itere, si es necesario, hasta 100 veces para encontrar una solución inicial adecuada. Cabe mencionar que esta técnica del análisis factorial exploratorio es una técnica iterativa, es un método numérico iterativo. Esto consiste en que primero pone una semilla de aleatorización inicial y de manera recurrente, iterativa, va acercándose cada vez a una mejor solución. En el momento en que la solución tiene un nivel adecuado de convergencia, es cuando se detiene el método y nos da la solución propuesta. Por eso le estamos dando una oportunidad de máximo número de iteraciones hasta encontrar la convergencia de 100. No quiere decir que las vaya a necesitar todas, pero que muy buena solución podrá acercarse, a lo mejor hasta con menos iteraciones. En la rotación utilizaremos la opción de Varimax. La opción de la rotación Varimax es una rotación de tipo ortogonal. Esto significa que le estamos diciendo al software que queremos que las dimensiones latentes que encuentre sean dimensiones que se encuentren entre ellas de forma perpendicular. Es decir, al formar un ángulo de 90 grados, no guardan correlación entre ellas. Y maximiza la carga factorial que una variable pueda tener, de preferencia a solo uno de los factores. Esto simplificará la interpretación de los resultados una vez que los hayamos obtenido en la matriz de componentes rotados. Similar al paso anterior, damos máximo 100 posibles iteraciones, con lo cual estamos seguros que obtendremos una buena solución rotada y cumpliendo un buen nivel de convergencia. En los puntajes de las variables, como nosotros estamos encontrando las dimensiones latentes, queremos que cada individuo sea mapeado o registrado
en el nuevo sistema de variables, llamadas ahora factores. De esta manera, el método del SPSS, el software, nos va a calcular los valores o los puntajes de cada uno de los individuos en el nuevo sistema de factores y nos lo va a guardar en el mismo archivo de datos. Es importante mencionar que cada vez que nosotros le pedimos al SPSS que guarde algo, lo va a guardar en el mismo archivo que tenemos. No necesariamente en la parte de los resultados, sino lo va a añadir como variable. En este caso, esperaremos al final del archivo de datos que tenemos ahorita encontrar 3, 4 o 5 nuevos variables que serán el resultado de los factores. Por último, en el botón de opciones seleccionaremos la opción de que al final los coeficientes de la matriz de componentes rotada nos la muestre por tamaño, es decir, aquellas variables que tengan una carga factorial mayor nos las pondrá en la parte superior de cada uno de los factores identificados. También facilita la interpretación de los resultados el pedirle que no nos muestre correlaciones menores a 0.30. ¿Por qué? Bueno, pues en el entendido de que una correlación entre una variable, una carga factorial entre una variable y un factor menor a 0.30 es una carga factorial prácticamente despreciable, y el hecho de que no la pinte hará más fácil visualizar las cargas que sí sean relevantes. Con esto hemos terminado de programar las opciones para obtener un análisis factorial exploratorio con el método de componentes principales y el criterio de extracción de la raíz latente. Si queremos ejecutarlo, le vamos a dar OK, con lo cual nos sacará los resultados directamente en el navegador. Y en la versión de los resultados podemos darnos cuenta que en la parte izquierda tiene un panel de navegación que nos permite transitar sobre los resultados o los análisis que hemos hecho hasta el momento. Por ejemplo, nosotros corrimos primero las frecuencias para asegurarnos que no hubiera datos perdidos de manera importante o que no hubiera errores en la captura. Y debajo corrimos el análisis factorial, por lo cual nos aparece aquí en la parte de abajo. Si nosotros identificáramos algún error y quisiéramos borrar alguno de estos análisis, lo único que tenemos que hacer es seleccionar en el cuadrito amarillo donde viene el nombre de la técnica que corrimos y ya podemos dar suprimir y se borran todas las tablas asociadas a ese resultado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros resultados. Solamente nos faltaría analizarlos y eso lo haremos en el siguiente video. Para complementar, antes de irnos al siguiente video, vamos a complementar nuestra sintaxis. A nosotros ahorita dijimos, hemos corrido tanto un análisis de frecuencias como un análisis factorial. Entonces, vamos a guardar también en nuestra sintaxis el análisis factorial. ¿De qué manera lo hacemos? Pues nos vamos nuevamente a la opción de analizar, reducción de dimensiones factor, y en lugar de darle OK, le damos paste. Con esto nos quedará guardado en esta sintaxis el hecho de que primero corrimos las frecuencias y después corrimos el factor. Aquí hay que asegurarnos de guardar como, por ejemplo aquí, sintaxis. Bueno, primero voy a encontrar mi carpeta, que lo voy a guardar en la situación problema track, pero en el AFE. Entonces le digo sintaxis AFE de la situación problema a track. ¿Ok? Ya está mi sintaxis guardada. Cuando yo guardo la sintaxis, solo se guarda la sintaxis. No se ha guardado ni los resultados y tampoco se ha guardado en los datos las nuevas variables que hemos encontrado. De entrada, podemos ver aquí que aparecen las variables fact1-1, factor 2, factor 3, y aquí nos dice que este es el factor del análisis 1, el factor 2 del análisis 2 y el factor 3 del análisis 3. No hemos hecho el análisis de los resultados, pero ya tenemos un adelanto
de que encontró 3 dimensiones. Yo tenía 12 variables y encontró 3 dimensiones. Repito entonces, para poder guardar esto, necesito darle guardar como. Ya estoy en mi carpeta de atrás y ahora le voy a guardar como el APE. Entonces, es la situación problema track y el APE. Entonces, ya tengo guardado estas 3 variables como resultado. También tengo guardada la sintaxis. Lo que no he guardado son mis resultados. El output, si se fijan, sigue sin tener nombre propio, dice output 10. Entonces yo voy a guardar mi output también, file, save as, y ya estoy en la carpeta del AFE. Entonces, situación, problema, track, AFE, y le voy a poner resultados. Estos resultados se guardan en el SPSS con la extensión .spv. Sin embargo, si yo quisiera abrir estos resultados en Excel, por ejemplo, para analizarlos a más detalle, yo puedo exportarlos. Si me voy aquí a la opción de File, Exportar, y donde tiene la opción, este menú flotante, voy a seleccionar la opción de Excel y 2007 o posterior, asegurándome de que la extensión es XLSX. Posteriormente tengo que ponerle aquí Browse para encontrar en qué carpeta lo voy a guardar. En este caso, la voy a guardar en mi carpeta del AFE, de la situación problema atrás, y el nombre que le voy a poner es situación problema atrás, AFE, de la A1 a la A12, que son mis variables que utilicé, y le voy a poner resultado. Al darle guardar, solamente le estoy diciendo con qué nombre y en dónde lo voy a guardar. Para que se exporte a Excel, le doy aquí en el botón de OK. Yo voy a ver cómo me dice, ¿sabes qué? Te lo estoy exportando a Excel, y hasta que termine de hacer ese como ir y venir, estará nuestro archivo ya en nuestra carpeta que seleccionamos, pero ya como Excel. Entonces, si yo me voy a mi carpeta, a ver, aquí debe aparecerme en mi carpeta de la situación problema, en el APE, mi archivo de Excel de los resultados, y entonces lo que yo estaba viendo en mi navegador, ahora lo puedo ver en esta carpeta de Excel. Bien, me regreso a mi archivo de SPSS y ahora sí ya tengo guardada la sintaxis, los resultados y los datos, incluyendo los 3 factores que encontré, que aún no tienen nombre porque no he hecho el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video porque la próxima sesión grabaremos cómo se hacen los análisis de los resultados obtenidos de estas 3 dimensiones identificadas a partir de las 12 características o atributos del centro comercial que definen su atractividad. Muchas gracias. Soy Margarita Orozco y nos vemos en el siguiente video donde analizaremos estos resultados. Gracias.